Buenas, hoy estamos con una novela que creo que os va a encantar. La novela del verano. Ya os digo, igual que hay la música del verano, yo creo que hay al menos una de las novelas del verano. Vamos a estar con Lena Martí. eh, Tiene casi 2 millones de ejemplares vendidos, más de 90 libros en 15 años. Responsable de prensa de la Casa del Libro y comunicación creativa y diseñadora de páginas web, y una escritora muy especial que seguro que le han pasado muchas cosas. Hola Elena, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Xavi. Encantada de Me estar encanta. aquí. Solo te corrijo en una cosa, Lena Valenti, no Lena Lena, Valenti. Ah, no Lena Valenti. Valenti, sí, Lena Lena Valenti. Valenti, sí, exacto. Lena Valenti. Sí, Pues encantado de conocerte, que estés con nosotros. Oye, cuéntame cómo se hace esto de eh, 90 libros en 15 años. Porque pues claro, fíjate que parece que sea algo. Yo miro hacia atrás y digo, madre mía, cómo he escrito tanto y cómo he contado tantas historias. Desde el primer libro que publiqué, que fue el libro de Jade, cuando trabajaba hace 16 años en prensa y comunicación en Casa del Libra, desde ese momento en que publiqué ese libro, yo ya me dediqué a la escritura por completo. Ya no trabajé más en Casa del Libro y me dediqué a mi carrera profesional de escritora. ¿Y cómo se hace eso? Pues primero sabiendo que tienes lectores, porque por suerte al final yo escribo y sé que escribo primero para mí, pero sé que ayudo a mucha gente con lo que escribo. Entonces, de alguna manera, tengo la sensación de que todo lo que cuento va a conectar y va a ayudar a los lectores que tengo. Entonces, a veces percibo y siento que yo no solo cuento historias, sino que al final canalizo lo que creo que toca contar. ujú. Sí, porque de otra manera es que acabo de hacer otra vez la cuenta. O sea, 90 de 15 son 6 es cada 2 meses, que habrá puntos de altas. Bueno, pues felicidades por conseguir estos datos porque Muchas creo que gracias. interesa mucho. Bueno, Sí, muchas estamos gracias. frente a un libro que, bueno, nos gustaría que nos contaras brevemente un poco la sinopsis del libro, no desvelando toda la trama, obviamente, pero un poco. Vale, bueno, la historia la cuenta una chica que se llama Delta O'Donnell, que es de Barcelona. Ella tiene una vida muy acomodada, es feliz en su vida, tiene una pareja a la que quiere mucho, tiene a sus animales, tiene un trabajo que además con él se siente muy, muy completada y con un propósito, porque ella además crea música. Entonces, bueno, le va muy bien la vida. Pero un día de repente está ella tan tranquila en su casa y está viendo un programa de estos de misterios y en la pantalla aparece el Círculo de Trigo de Crabwood, que es del 2002. Y es este círculo de trigo, además, está puesto como una ilustración en blanco y negro en las primeras páginas del libro para que la gente vea que eso es real, que eso es verdad. Eso pasó en el 2002. Bueno, pues este círculo de trigo, este agroglifo, es un alien, es la cara de un alien en la constelación de Orión y sostiene un círculo y en el círculo hay escritos en códigos binarios de 8 bits un mensaje. Y el mensaje es un mensaje para la humanidad como de un mensaje de una entidad exterior hacia nosotros, que nos dice que nos cuidemos de aquellos que nos ofrecen falsos regalos y que ellos eh, no vienen en son de paz, no vienen para hacer daño y que, bueno, al final de ese mensaje que es más completo, yo siempre lo simplifico mucho, al final hay como un cierre de campana, como si hubiera un sonido de campana en ese mismo código binario. Entonces Delta está viendo eso y su mente, eso que tiene una madre que está un poco en el tema espiritual y de yoga y de kundalini y estas cosas, pero es verdad que ella no es practicante de eso. En todo caso, acepta que su madre le guste todo eso, pero, y está muy abierta a estas cosas, solo que nunca ha tenido experiencias. Pero cuando Delta ve ese círculo de trigo, algo se le activa, porque ella en su mente piensa, ¿cómo es posible que algo tan bestial, de tantos metros cuadrados de diámetro, sobre un círculo de trigo hecho en décimas de segundo y que nadie lo haya visto, no haya salido esto por medios de comunicación, habiendo un mensaje de este tipo?
por qué han tapado este fenómeno, por qué lo intentan ridiculizar, qué es lo que dicen de él. A ella se le rompe ahí algo, se le rompe una realidad. Entonces entra como una especie de crisis de identidad existencial, una crisis relacional, se da cuenta, empieza a pensar pues eso, que su vida a lo mejor no es la adecuada para ella, y como empieza a sentirse de esta manera y entra en un proceso de individuación, decide ir al meollo de la cuestión. Entonces se va a Inglaterra y se va a donde se hacen los círculos de trigo, en Wiltshire, y allí sigue haciendo su trabajo, sigue con su vida, pero esta vez rodeada de un ambiente donde ella ve propicio ahondar más en este tema. Y ahí conoce ya a gente mucho más afín, a lo mejor a ese momento en su vida, y empiezan a pasarle cosas que le demuestran que la realidad no es tal cual creemos que es. Bueno, pues promete mucho. Cuando uno lee el libro y te escucha, parece que sea en parte una forma de compartir, quizá, no lo sé, te pregunto, tu búsqueda personal, ¿no? No sé si es Mm. así o no, pero en todo caso te diría, ¿qué te ha ocurrido en tu vida para que decidas escribir ellos? Bueno, piensa que después de 90 libros, en todos mis libros, yo soy una escritora romántica un poco Dios, fuera Dios de, o sea, distinta, ¿vale? O sea, todos mis libros, aunque tienen romance y tienen un romance explícito, todos tienen siempre trascendencia y preguntas muy de conciencia y muy metafísicas. Y hablo de temas también muy paranormales y sobrenaturales. Que la gente los lea y se crea que es ficción, porque esa es mi manera de acercar el fenómeno y de hacer que la gente se lo pregunte, pues eso ya no, yo ahí ya no llego, ya no depende de mí. Pero que todo lo que cuento al final está todo muy encaminado a estos temas. Y de una manera o de otra, en estos 90 libros que he escrito, siempre he estado dando puntillas y siempre he estado dando pues esas migajitas de pan como pulgarcito para que a la gente se le active algo. Y lo he hecho a través del género romántico porque podría haberlo hecho a través de un género más espiritual o más de narrativa, pero a mí no me interesaba porque esta gente y los que leemos ya este tipo de novelas, pues ya quieras o no, estamos un poco en el camino del conocer más y tal. Pero a lo mejor la gente que lee más novela romántica, que es muchos millones, millones y millones de personas, muchos, de hecho es el género más leído, pues a través de esto seguramente y a través de este tipo de libros que son los que yo escribo, pues igual se pregunten más cosas. Y era una manera de llegar a más gente. Entonces, ¿qué me ha pasado? Yo siempre he sido muy curiosa, Xavier. Siempre, desde pequeñita. He tenido experiencias, recuerdo de cuando era muy pequeña, yo soñaba ya con esferas de luz y con naves que estaban cerca del balcón de mi casa. Y, y yo en ese momento yo no sabía exactamente qué eran porque yo no había visto nada de eso. Y recuerdo que cuando ya fui un poco más mayor y vi encuentros en la tercera fase, le dije a mis padres, mira, esto es lo que yo veo, esto es con lo que yo sueño. Y claro, al final depende del ambiente que tengas a tu alrededor, le pueden dar más importancia o no a estos temas. Yo estoy dentro de un núcleo familiar donde al final yo creo que soy la más diferente y la que más abierta está a todas estas realidades, pero también soy la más intuitiva y la más perceptiva. Entonces me han pasado muchas cosas, he tenido alguna experiencia con entidades que ya no están, que no están encarnadas, que están muertas, con mi abuela, por ejemplo, que la vi entrar en mi habitación el mismo día que la enterramos. He tenido experiencias, soy una soñadora muy, muy lúcida y muy astral, y ahí he tenido también muchas experiencias. Sé perfectamente cómo salir del cuerpo. Y de hecho, estos últimos meses lo estoy perfeccionando mucho, no sé por qué, no sé si es por la energía que llega o no. He tenido premoniciones, una de ellas te la explico si quieres, que es que Por favor, muy interesante. yo es que te explicaría mil cosas, pero claro, tampoco hay Bueno, tanto me las vas tiempo, a pero explicar porque nos vamos a seguir viendo, ya verás. venga, vale, vale. Bueno, mira, hace muchos años, durante 2 noches seguidas, yo soñé
con que habían trenes que explotaban y que yo tenía que estar en los vagones sacando a la gente de los trenes o ayudando a sacarlas. Y luego después de eso había una imagen que era como una gran vía enorme llena de paraguas negros y gente que decía, cuando yo estaba sacando a la gente de los vagones, gente que decía: Madrid se quema. Y eso fueron 2 noches seguidas, pues al siguiente día sucedió el atentado del 11M de Madrid. Y, por suerte, cuando me pasan estas cosas, siempre intento contarlo. Y siempre intento decir: "Bueno, yo he soñado esto, ojalá que esto no pase, pero esto lo he soñado". Y, claro, cuando esto pasó, pues recuerdo que a la gente que se lo había contado, pues, una de mis amigas de Madrid me llamó y me dijo: "Oye, Elena, ¿te has enterado de lo que ha pasado?". Y yo: "No, ¿qué ha pasado?". "Lo que dijiste que habías soñado, que mira, que está Atocha fatal, ¿qué tal?". Que Y yo: "Madre mía". Esa es una de las cosas. Luego he podido tener por eso digo que cuando escribo, a veces canalizo, y es porque, por ejemplo, en uno de mis han pasado 1000 cosas con mis libros, de cosas que he contado y he escrito con muchos años de antelación y luego están sucediendo y suceden. Em, en uno de mis libros, en Amos y mazmorras, que es de los que empecé a escribir hace 13 años, creo, o hace 14, no estoy segura. Claro, Amos y mazmorras es una saga de 14 libros, pero está todo basado en lo mismo. Los 2 primeros, es un thriller policíaco basado un poco en BDSM, pero en todo el tema que hay detrás del tráfico humano, de la trata, de todas estas cosas, de las élites, de cómo juegan, de lo que hacen, dejan de hacer, tal. Pues en estos 2 primeros libros yo ubiqué la historia, em, en una isla, o sea, el meollo de lo que pasaba la ubiqué en una isla donde gente de élite, de mucho poder, de alguna manera estaban orando a entidades, más demoníacas, y ahí estaban haciendo auténticas atrocidades, tanto con mujeres como con todo tipo de individuos, y que justamente la isla donde pasaba todo esto y donde esta élite de gente tan poderosa, rica y famosa hacían estas cosas para conseguir privilegios a nivel energéticos y de poder material, pues era justamente en St. James. Y, resulta que, a día de hoy, este año, ya se ha empezado a revelar que, justamente el tema de los archivos que no se pueden nombrar, por lo visto, y que se ha tapado con tantas cosas, todo esto de Epstein y todas estas cúpulas y estas élites que están detrás, pues justamente sus jueguecitos y parte de sus cosas, sucedían en St. James. Y claro, al final te das cuenta de que muchas cosas que cuento y que escribo, creo que las canalizo, pero las canalizo porque creo que es una necesidad de que se sepa. Y como si diera una advertencia, de alguna manera. También me pasó con la saga Vanir. La saga Vanir igual habla de estas posibles realidades, de que estamos en un juego dual donde unos tienen el poder y otros intentan despertarnos y nosotros estamos ahí en medio. Y yo decía que, eh, con el tema del acelerador de hadrones, del colisionador de partículas del CERN, que ahí podía haber en algún momento, si algún guión y algún problemilla pasaba, pues que se podía abrir un problema a nivel ya de espacio-tiempo bueno, de algo que ahora le llaman mucho una especie de efecto Mandela, que se llama. Y bueno, resulta que ahora ya, hoy en día, esta teoría está viable y creen que eso puede estar pasando también, por cómo sentimos el tiempo, por cómo sentimos la aceleración del tiempo, por muchas cosas que están pasando a otros niveles, con otras dimensiones, información que no está saliendo por los medios habituales. Y justamente acaban de cerrar el CERN otra vez y lo abrirán en 2030 porque posiblemente sea para un reseteo. Y han pasado muchas cosas, me pasan muchas cosas en los libros, luego se hacen realidad. Lo que pasa es que al final yo me lo tomo pues como algo, natural, porque si realmente le diera importancia, igual podría haber hecho pues una cronología, ¿no? De hechos, mira, esto soñé, esto pasó, esto soñé, esto tal, pero ya me lo tomo como algo pues natural y espontáneo. Pero sí, me han pasado un montón de cosas.
Increíble lo que me has dicho, porque además no es público, quizá lo será más adelante, pero hay personas con facultades mediúmnicas que precisamente han visto lo mismo que me acabas de contar y me lo han contado, lo de esta isla. Es muchísimo peor de lo que cuentas, como sabes, muchísimo. Sí, pero hay muchas cosas que lamentablemente no se pueden decir No porque puedes por decir, algún motivo te cortan luego los vídeos y no pueden bueno, decir no, cosas. pero ya no porque te lo corten, sino porque yo creo que hay cosas que son difíciles de asumir, ¿no? O sea, lo mejor es, creo que la novela es un campo muy suave para contar un poco de esto, pero realmente sí que nos llegan de personas, por ejemplo, que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que con el tiempo desarrollan facultades mediúmnicas, percepciones de este tipo que son increíbles. Pero bueno, no vamos a entrar ahí, al No. menos en esta entrevista, pero sí Mm. que me gustaría que me dijeras qué porcentaje de ellos procede de tu imaginación y qué porcentaje está inspirado o en investigaciones o en testimonios o en evidencias o en experiencias reales. Un poco para que la Vale, gente tome... la trama, lo que es la trama de ellos, los personajes, cómo se conocen, lo que hacen, a dónde van, todo eso es mi creación, todo eso es lo que yo veo de cómo tengo que contar la historia y en qué lugares tiene que suceder y cómo sucede, que luego te vuelvo a decir, las sincronicidades de lo que yo cuento y de los lugares donde van y de lo que hacen, resulta que luego pasa, como está pasando, que está pasando ahora. O sea, cuando lo leas, solo es buscar la información y verás que esto está sucediendo. La información, lo que se cuenta que pasa, todos los datos y toda la documentación, no solo es real, sino que cualquiera lo puede comprobar con un poco de curiosidad. Forman parte la mayoría de información de los archivos desclasificados que están desclasificando ya desde principios de año, tanto el gobierno de Estados Unidos como ya también otros gobiernos de otros países que se están animando a revelar información. Todo lo que se cuenta sobre la conciencia, sobre estas entidades no humanas, sobre el uso de la tecnología inversa, sobre que ha habido ya contacto antes, sobre muchas cosas que están en el Dilo, libro. puedes decirlo aquí. Si te... No, bueno, al final es sobre el conocimiento que tienen al final. Ya no hablo de élites, porque al final ya sabemos que los gobiernos y los presidentes no son los que tienen el poder. O sea, por encima de ellos hay otras cosas. Ya no hablo de las familias, hablo de lo que hay por encima de eso. Em, Se tiene conocimiento de esto y hay mucha gente, poca para lo que somos, que son al final los que mueven los hilos, que se benefician de este conocimiento. Claro. Pero lo que yo estoy haciendo con ellos es abrir al lector la posibilidad de que se plantee de que aquí hay un libre albedrío, o te venden que hay un libre albedrío, pero igual no lo es tanto. Y que tienes que ver que hay un control absoluto de cualquier cosa que vayas a hacer y de por qué hay ese control y quiénes se benefician de eso. Y luego, sobre todo, la gran pregunta es, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros en este juego, en esta realidad? ¿Qué somos para los que realmente manejan los hilos? ¿Y qué somos para los que a lo mejor vienen de fuera o de otras dimensiones y que quieren entrar en contacto con nosotros? ¿Qué somos también para ellos? Y yo tengo teorías, pero claro, al final son Bueno, teorías que te las puede aportar el haber hecho mucha meditación, el haber ido muy hacia adentro, el haber entendido muchas cosas, el haber tenido experiencias, pero al final siempre bueno, decimos lo mismo. sí, 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 sí. Hombre, las teorías, te voy a preguntar sobre tus teorías, pero yo creo que leyendo a los clásicos y leyendo a la gente más sabia de esta humanidad, está claro quién es el amo de este mundo, ¿no? O sea, lo has dicho en palabras muy amables, pero yo creo que eso está ahí y lo peor es
no aceptarlo y no reconocerlo, creo yo, ¿no? Es su victoria, en todo caso. Es que Pero es un engaño tan, tan bestia, Xavier. sí, Si realmente llegas a esas conclusiones, es un poco triste llegar a esas conclusiones, porque te das cuenta de que estás realmente metido en un juego un poco maquiavélico. Pero absolutamente. claro, y una vez de eso se trata un poco el despertar, y el despertar no es amable. O sea, la gente se piensa que el despertar es un caminito de rosas y luz, amor, esta falsa espiritualidad que hay ahora. Es que no va de esto. Es que esto no va de esto, es que es otra cosa. Y es el ser consciente realmente de dónde estás metido y del juego en el que estás. Y cuando ves un poco las capas y ves las caras y se rompen tus propias máscaras también, que ese es el paso principal, es Sombras. cuando, exacto, es cuando te das cuenta de realmente la dimensión en la que estás y el Sí, juego en el pero que estás. ¿estarás de acuerdo que la única solución es el amor o no? Es que yo al final ya no pienso que la única solución sea el amor. Al final, sí, ese es el mensaje que nos dan todos. Sé amoroso, sé respetable. Si vibramos todos en amor, pues ascenderemos de frecuencia y a lo mejor cambiamos de realidad. Son muchos los mensajes que se dan alrededor de eso, pero creo que al final eh, la clave no es el amor, la clave es estar consciente. La clave es estar consciente del momento en el que estás y estar presente. Porque si estás aquí experienciándote, sea engañado o no, esta es otra cosa, que estés aquí experienciándote de una manera en la que te hayan engañado o no, y no sepas cómo salir de aquí. Si esta es porque nos venden que la evolución humana es ir creciendo hasta ser un maestro, ¿no? Em, bueno, pero es que a lo mejor cabe la posibilidad de que eso sea un engaño y de que tú estés aquí trabajándote y cada vida, en cada encarnación, en cada cosa intentando ser mejor, pero a lo mejor estés aquí como un Big Mac para esta gente, como un alimento. Entonces, para mí la clave está en ser consciente y en estar presente de donde estás y estar presente en todo momento. Y eso es muy difícil. Y Es eso es muy... muy difícil. Estoy de acuerdo contigo. Yo no sé si has leído Nuestro Vida. No, no voy a hacer publicidad del libro de Luján y mío. No sé si... No, no, pero Pues enséñamelo, enséñamelo. vida más allá de la vida. Ah, Y hay un testimonio, es que cuando estabas hablando al principio me acordaba de uno de los testimonios, que es el único, hay muchos testimonios de experiencias cercanas a la muerte y los mm, medios. Pero hay un testimonio que justamente es el único anónimo que va en una línea, como lo estás diciendo tú, pero mucho más dura. Aunque eso no está en este libro, lo guardo para más adelante, porque es muy duro. Y ya me imagino la que es. Creo que ¿la ya me has imagino. leído? No, pero me imagino que cuál es el testimonio, qué es lo que dice al final. Vale. Bueno, pero en todo caso es idéntico, ¿no? Esto es una granja, la gente se aprovecha, además ella tiene capacidades que lo ve, ¿no? Estos seres. Eh, pero aún así la manera de estar en el presente, creo yo, ahí, la manera de estar en el presente y poder decidir lo que puedas decidir, que quizás es muy poco, yo creo que pasa por el estar bien y el estar bien es el amor a los otros. Esa es mi idea. Pero no pasándolo mal, tú, es decir, respetándote tú y, y disfrutando, porque realmente esta es una teoría que cada vez está tomando más fuerza, ¿no? Y si somos el Big Mac, y si somos el Big Mac, pero luego el Big Mac, ¿dónde está? Es que esto se nos está yendo de madre, pero no está El Big Mac no está en, aquí, no, no, por no eso, está aquí, el en la Big Mac realidad está densa. en el rencor, en el odio, en el estrés, en estos grandes actos que hay. Ahí está, no está cuando tú haces una meditación, ¿no? Ahí no se alimentan. Por eso creo que podemos estar de acuerdo en que la única vida es estar en el presente y, bueno,
pero no en este falso amor kumbaya espiritual, Esto no, es que no es que, eso. que Eso es otra además, manera, eso es otro tipo de alimento, Xavier. sí, sí, totalmente de acuerdo. Mm, Y esto pasa, fíjate que esto pasa por reconocer el maligno de alguna manera, ¿no? Es la única manera. Si tú no reconoces esta entidad, es una victoria. Pero bueno, la pregunta da para mucho. Tú has hablado de conciencia. mm. Eh, ¿qué lugar ocupa para ti la conciencia? ¿Crees que la conciencia es un producto del cerebro? No, creo que la conciencia es algo que nos rodea a todos. Lo que pasa es que nuestro cerebro es, digamos que el software que tenemos para poder leer esa conciencia, para poder descargarla. La cosa es que, claro, nosotros somos seres espirituales, entonces somos pura energía. En el libro yo esto lo cuento, el concepto de que todo en la vida tiene como un toroide electromagnético alrededor. Por eso el toroide es una forma sagrada que si tú la alimentas a nivel de meditación, a nivel Oh, de la he cuidar. visto hace 3000 años, ¿eh? Exacto, sí, sí, sí. Es que esto ya se sabía, pero la gente lo olvida. La gente olvida las cosas o simplemente esta información es algo que no te las van a poner por medios habituales que la gente No te consume la va porque a no les poner interesa. claro. Claro. Entonces, para mí la conciencia es algo que tenemos alrededor. Nuestro, nuestro espíritu es nuestra esencia, es lo más puro que tenemos, pero el cerebro nos ayuda de alguna manera a poder canalizar toda esa información y toda esa conciencia colectiva que podemos tener alrededor. Por eso creo que de alguna manera hay gente que tiene estas habilidades, porque puede leer mucho más, Por supuesto. puede descargarse mucho más, su cerebro está más trabajado, a lo mejor sus hemisferios están mucho más equilibrados gracias a esos hábitos que tiene, a lo mejor se trabaja mucho más a nivel espiritual, se trabaja mucho más a nivel astral, y todo esto son pequeñas puertas, pequeños compartimentos, pequeñas sinapsis que abres en el cerebro para que esta máquina tan potente y que tan poco uso le hacemos y tan poco aprovechada está, pueda acceder a determinados estados de esta conciencia y de estas que también nos conectan con otras dimensiones, con otras entidades que están ahí, porque todo está ahí, todo está ahí. En el libro hay una cosa que digo que es que todos somos frecuencia y vibración. Por supuesto. Entonces, si tenemos en cuenta esto, al final tú vas a captar lo que esté en tu misma vibración, pero no solo eso, también vas a captar lo que esté por debajo. Ujú. Entonces, para tú poder captar lo que está por arriba, tienes que alzar tu vibración, tienes que trabajarla, tienes que reactivar tu frecuencia. ¿Cómo? A través de la energía, de las meditaciones, de las respiraciones, incluso si me apuras a través de una buena medicina guiada que te pueda ayudar a abrir esas compuertas si estás preparado y si lo puedes sostener. Entonces, todo esto para mí es lo que realmente ayuda a conectar con otras cosas. El estar totalmente equilibrado, el estar totalmente em, en una frecuencia adecuada. ¿Qué pasa? Que cuando estemos todos en una frecuencia alta, a lo mejor otras cosas que estén en este mismo plano y en esta misma red o latiz, como decía que era Jacobo Grinberg, ¿no? Que era toda esta latiz. La latís. Claro, claro. Si tú vibras en una determinada vibración, que es donde están estas otras entidades vibrando, solo que tú no las puedes ver porque no están como tú. Si tú te levantas un poco y esta está aquí, te levantas aquí, en algún momento, ¡pum!, conectarás. Y en algún momento podrás ver otras cosas. Y en algún momento podrás canalizar y podrás tener otra visión de lo que es la realidad. Pero claro, cuesta mucho llegar aquí arriba. Entonces, esto no es de un día para otro. Esto es al final mucho trabajo. O, lamentablemente, como tú has dicho, pues una experiencia, una FM, que realmente te abra el dispositivo a lo bestia porque te acerca mucho a esa verdad y a esa multidimensionalidad que hay y una vez lo ves, ¿qué pasa al cerebro? Que ya no lo puedes ver. Entonces, por eso cuando vuelves, tienes capacidades ya para poder conectar con otras cosas.
Sí, sí, sí. La verdad es que has tocado temas muy interesantes que yo no sé si profundizar, pero realmente este tipo de experiencias cambian mucho la vida de las personas, como sabes. Sí, Totalmente. y hay gente que lamentablemente o no está lista o no está preparada porque no es difícil, o sea, no es fácil sostener estas cosas, no es nada fácil. Yo entiendo que haya gente que se cierre por completo y no quiera, saber más, porque le dé miedo, porque no está preparada y Bueno, porque no. la Biblia tiene una frase en el Antiguo Testamento que dice, al tibio lo vomitaré de mi boca, ¿no? Es decir, si eres tibio, pues no te interesan estos temas y te es igual y quieres vivir en la comodidad, pero realmente si buscas un poco en cualquiera de las áreas, miras a las personas más inteligentes que ha tenido esta humanidad, pues te das cuenta de lo que has estado diciendo tú, ¿no? Simplemente. Y además que Sí, está habiendo un cambio vibracional en la Tierra, las ondas Schumann nos lo indican, cada vez ahí la gente está más despierta. No va a hacer falta que todo el mundo suba, sino con que suba un pequeño porcentaje, yo creo que la vibración y el cambio se va a dar. Y además, si le sumamos, que al menos en mi opinión este modelo no es sostenible, pues parece que sí, que parece que se está acelerando este cambio que dices. yo creo que sí, creo que al final este cambio va a ser inevitable. Y no es por casualidad también que se haya cerrado el CERN y se active en el 2030, no es por casualidad, nada es por casualidad, nada de lo que Nada, pasa aquí es por nada, casualidad. nada, Y si la gente se lo cree, oye, pues chicos, allá vosotros, pero es que nada es por casualidad. Sí que creo que lo de las ondas Schumann me parece una barbaridad, que desde principios de este año, finales del anterior, estemos aguantando hercios de hasta 40 hercios. O sea, cuando la onda Schumann está a 7,83, que es la onda que nosotros podemos y ha tolerar pasado, como, sí, sí, y sí. y que esté pegando esos picos y nadie se pregunte qué está pasando. ¿Por qué? Y las llamaradas solares que vienen y que te fríen a nivel energético, por eso hay tanta gente que se está sintiendo un poco inestable y no sabe qué le pasa, sobre todo los más empáticos, los más sensibles, los más Los más energéticos, que, sensibles. que se nota mucho. em, y, pero claro, es que Xavi, es tanta información que la gente no conoce y no conoce por falta de curiosidad, ¿eh? Y no conoce también porque en su realidad y en este fractal que se está viviendo y que están viviendo, pues oye, a lo mejor les toca estar completamente metidos aquí y con los problemas diarios, con la vida diaria, que ya es mucha y que ya suficiente es con que puedas vivirla, ¿no? Pero, ostras, hay Fíjate, tantas cosas. sí, hay muchas cosas, muchas evidencias. Nosotros en Fundación ICLOVI investigamos la conciencia durante la parada cardíaca. Estamos en 20 hospitales de países de habla hispana. De hecho, vas a compartir canal esta entrevista con los libros de Jacobo Greenberg, ¿no? Para que un poco te sitúes. Y realmente lo que queremos demostrar es que la conciencia continúa tras la muerte, ¿no? Sobrevive a la muerte. Mm, De hecho, no somos pioneros en nada, ni somos... Y hay mucha gente que lo ha demostrado Pimban Lommel, pero lo decían los pitagóricos, lo decía Platón, ¿me entiendes o no? Lo que pasa es que la gente no lo asume en el día a día. Si eres tibio, no te preocupas realmente saber quién eres tú, de tu esencia, no te preocupas que la conciencia sobrevive a la muerte. Y mi pregunta ahora es, ¿cómo crees que sería nuestra sociedad si una parte mayor de la población aceptara que la conciencia sobrevive a la muerte? Porque tenemos evidencias en higos, en ciegos, todo tipo de culturas, personas de diferente estamento social, intelectual, y todos te dicen que de alguna manera vas a revivir. Otra cosa es que vuelvas y vuelvas a ser alimento. Este es otro tema que lo dejamos para otro día con otras personas. Quizá va a ser una entrevista anónima, pero, pero realmente esto está así, ¿no? ¿Cómo crees tú que cambiaría la conciencia si hubiera, si se, cómo cambiaría la sociedad si No, las personas mira, aceptaran que la conciencia sobrevive a la muerte? mira, yo sinceramente pienso, cuando llegó la pandemia, Mm, nos dijeron, esto nos va a hacer mejores.
No, está claro que no. Y eso no pasó. Al contrario, o sea, simplemente creo que nos metimos todos más en nuestras sombras y simplemente nos limitamos más a vivir para nosotros mismos y a centrarnos más en las pequeñas pantallitas y que en mirar más allá o en intentar socializar más o intentar conectar más con el otro. Creo que esto nos aisló mucho más de lo que pensamos. Creo que el problema de que la gente o de que se admita ya no solo que hay una conciencia que sobrevive a la muerte, sino que hay otras entidades, otras dimensiones, otros lugares y otras civilizaciones. Em, Creo que no es fácil de sostener para el ser humano, porque seguramente no todos tengan, como en la cábala se dice, una vasija, ¿no? No todos tengan la vasija preparada para toda esa información. Entonces, puede pasar que mucha gente lo niegue por completo y puede pasar que mucha gente sí lo crea, pero ahí tendríamos que saber realmente cuál es nuestra naturaleza. Si es una naturaleza realmente bondadosa o si es una naturaleza más egoísta y más individual. Porque Bueno, si a ti te dicen, puede ser dual, pueden ser las dos. claro, la cuestión está en integrarlo y en aceptar que tienes eso, pero cómo lo quieres trabajar y qué quieres proyectar con todo eso. Si tú dices que, y se sabe que no, aquí vienes a jugar y luego te mueres, pero luego, sorpresa, vuelves otra vez con el mismo círculo de almas o no, en una vida que se supone y te dicen que tú también has elegido para superar, para mejorar, para todo, pero es que luego cuando acabas de jugar otra vez esa vida, te mueres y vuelves otra vez. Y esto es como un samsara, es como el loop en el que estamos metidos. Yo no sé hasta qué punto la gente podría estar contenta con esa visión. Yo creo que Oiga, tendríamos que ir más allá, tendríamos que saber yo no, realmente, no que la conciencia existe, sino cuál es nuestro origen real y qué papel está jugando nuestra conciencia en esta pequeña dimensión en la que estamos metidos, porque hay muchas más. claro, pero pero el primer paso es aceptar que no eres un cuerpo físico. Es que eso es lo principal. Eso Por es eso lo te digo, principal. si no aceptas esto, ya te quedas Pero tibio de. si aceptas eso, Es un primer paso. tienes que aceptar que los espíritus existen, que hay Claro, gente que canaliza los espíritus, que hay claro. gente que ve el futuro, que hay gente que mueve cosas sin tocarlas, que hay gente que puede tener viajes astrales y viajes extracorporales, que la visión extraocular existe. Claro. Y ahí ya se abre el abanico ilimitado de las posibilidades. Pero claro, aceptar eso. Yo de verdad que todavía veo a, a la humanidad muy verde, pero tengo fe y no sé, siempre Bueno, pienso que a está lo mejor, no sé, las cosas o cambian. vendrá. Bueno, ¿tú cómo has crecido en esta vida? Yo he crecido con crisis, no con lisis, ¿no? Eso es Con así, crisis. eso es así. Las Yo, crisis son las que te ayudan a crecer. yo creo que la humanidad, ojalá me equivoque, pero presuntamente en los próximos años va a tener una crisis porque, como tú y yo decíamos, no parece muy sostenible ¿no? el actual sistema y todo este cambio de conciencia, porque hay mucha gente, ¿no? que también está aceptando y aparte las noticias que van a salir. Por la otra parte, a mí me parece arrogante pensar que en todo este universo infinito nosotros somos la especie civilizada. Pues No, 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 es pues me que parece fatal. olvídate. El Atleti Pero me es que parece tan arrogante, muchísimo más arrogante que la Edad Media, ¿no? Digo, hombre, pero es que pues va, es tremendo, porque ¿estás de luego acuerdo también, conmigo? ¿No? Porque, claro, es que es tremendo pensar eso. Primero, tendríamos que ir un poco a los orígenes de todas estas culturas antiguas que nos preceden y a entender que todas tienen un núcleo común, que es cómo se crearon. Todas dicen que vinieron unos dioses, algunos por mar, otros por aire,
que la constelación de Orión está muy presente en todos estos templos y en estos lugares donde se habla de estas También civilizaciones, esos sitios, que hablan de un gran diluvio, que vinieron 7 personas. todas las Hablo, tradiciones. siempre cuento la misma historia, pero porque para mí es como de las más evidentes, ¿no? ¿Cómo puede ser que en diferentes continentes, en diferentes culturas se tenga la misma historia, ¿no? 7 sabios que te enseñan las matemáticas, la agricultura, todo, o sea, cómo construir, que te ayudan a construir, no que te digan cómo construir. Em, Ostras, me parece algo súper digno de estudio, pero claro, si te catalogan esto como si fuera mitología y fantasía, pues Bueno, pues ya no, es como que dices, no, la historia es la que nos cuentan desde un principio hasta ahora, la que tenemos. Pero ostras, es que en el planeta hay vestigios de civilizaciones que parecen muchísimo más avanzadas de lo pues que que somos no hay nosotros que ir, ahora. no, hay que ir a pocos miles de kilómetros porque mírate las pirámides de Egipto. A mí las pirámides de Mira, Egipto me encantan. Nosotros estuvimos una noche dentro de la Gran Pirámide yo con también, yo estuve la de Keops. sí, sí, la de Keops estuve, y justamente estuvimos, porque hicimos ahí una pequeña treta, hicimos meditaciones dentro del sarcófago. Igual que nosotros. Sí, Qué bien, sí, fíjate cuántas cosas, sí. Pues dices, a ver, hace un par de años escuché en una universidad, no quiero decir el nombre por española, cómo se habían construido las pirámides por parte de un doctor en historia. Pero a ver, pero me sabía mal por él, por lo que estaba ya, diciendo, pero tan difícil es aceptar que no sabemos cómo se han construido. exacto. El no Difícil. tener certezas, el no Han tener venido a certezas. robar no se han encontrado ni un cadáver. O sea, ni hoy casi tenemos la tecnología para construirlas, ni las grúas. Hay una o dos grúas en el mundo. No podríamos hacerlo con el tiempo. No se han encontrado cadáveres, ni ¿qué pasa? Que vinieron a robar el cadáver y pasaron el aspirador, porque claro, es que estabas limpio. No tiene ningún sentido. Y la gente, oye, pues necesita una explicación sencilla. Oye, aquí el culpable es este y ya está. Y Sí, sí, culpable es el otro, necesitan la cosa eso. es así. Claro, así no vamos a avanzar, está claro. Necesitamos una cruz. No, no, y que la gente al final necesita una estructura para estar seguros y creerse pues una historia, pues para empezar. A partir de ahí, pues tú ya vas creando tu identidad como ser humano pues en nuestra Una civilización y en falsa, nuestra una falsa, sociedad. una falsa identidad porque no es tu esencia. De Exacto, hecho, muchas exacto. veces nos dicen, hombre, pues que esto de las ECMs podéis hacéis crear esperanza a la gente que está. Digo, perdona, pero eres una falsa desesperanza, porque el tuyo es falso y es desesperanza. Los meromos Claro, tienen una base, una evidencia empírica, ¿no? claro. Y la gente más sabia del mundo lo ha dicho. O sea, parece que queramos, bueno, perdona, no, no. Bueno, me encanta hablar contigo, yo creo que eso lo vamos a trasladar, lo vamos a trasladar. Me gustaría, Te digo una cosa sobre las pirámides. por Eh, favor, me creo, encantan. Se llama creo que hay estudios que dicen que en las pirámides, cuando tú las veías de lejos, brillaban. Y era porque decían que sí, habían como láminas como de cristal que cubrían esas pirámides. Y luego en la actualidad, o sea, ¿qué tú dices? Pero, Nareim, eso co- lo co- dice Nareim, esta persona que ha tenido el premio de física que no le han dado, Nareim, que estuvo en Barcelona, no sé si lo fuiste a ver hace 15 no, años. no, 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 Ay, no, me encantó, 15 o 20 años, no. yo ya soy bastante mayor que tú. Vino a Barcelona, me encantó. O sea, Y dicen eso, pero es que no solo eso, que, o sea, si tú estudias un poco lo que son las estructuras de las pirámides y estudias también los jeroglíficos, algunos que hay dentro de las pirámides, dices, esto es imposible. O sea, estos dibujitos, algunos son helicópteros, otros son naves, otras son cosas. Dices, pero ¿cómo sí, está esto aquí? O sea, ¿cómo puede ser? ¿Por qué se pasa esto por alto? Bueno, a lo que iba, hay un investigador, una investigación reciente sobre las pirámides que dicen que debajo de las pirámides hay como, sí, hay como una especie de como de espiral o de sí, turbinas energéticas que son como si convirtieran a estas pirámides en auténticas
Claro, máquinas de energía, de claro, vibración. O seguro. sea, Sí. y esto es algo que están ya detectando con máquinas. Y dices, pero a ver, No, esta no. civilización que había antes, que hizo esto, ¿qué sabían? ¿Qué sabían y cómo han hecho esto y cómo tienen la habilidad y las herramientas para Pues poder hacer estas cosas? la respuesta es con esclavos y cuerdas. Bueno, claro, y con poleas, sí, te lo tienes que creer, No, te no, lo yo no. tienes que creer. No. Es Además, como lo de los los círculos de egipcios, trigo, es igual, claro, lo de los círculos también. Me gusta que te mucho lo que sea hacen, la novela así, porque. claro. Pero fíjate que Te dicen que dos señores jubilados, así desmentían antes el fenómeno, ¿eh? Que dos señores jubilados se habían limitado a hacer durante una noche perfecto, ¿eh? unos círculos perfectos, sin luz apenas, y que con un par de arados estaban ellos ahí haciendo sus cositas. Y la gente se lo creía. Y tenía que venir Cualquier, unos, cualquier, sí, cualquier tenían que explicación es poner en buena. medios, tenían que poner en medios, desmentirlo de esta manera y tú luego veías del círculo de trigo lo que era y dices, pero sí, cómo la gente que iba aquí alrededor no oyó nada, no vio luces, no vio nada y se hizo en décimas de segundo. ¿Cómo me voy a crear yo que estos dos señores de 70 y de 65 años estén aquí haciendo esto en una noche? No sé, es que son No, no, absurdeces, pero nos cuesta creer, realmente nos cuesta creer en la trascendencia. Por eso creo que hay una parte importante en la búsqueda de la conciencia, del estar presente, pero también del conocimiento de uno mismo y del amor. Fíjate, mm, porque, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia lo de las pirámides, ya quedamos aquí con las pirámides si quieres, pero claro, los egipcios, si por algo destacaban, es porque les gustaba contarlo todo, cómo hacían el amor, qué cocinaban, cómo hacían la casa, cómo se divertían. En cambio, en las pirámides no dicen nada. No hay ningún sitio, ningún jeroglífico, no hay nada. Lo hay nada. en algunas pirámides, de algunos sitios, eso que dices tú, los bolsos, los dioses que bajan, no hay nada. Ah, Es bueno, pues sí, vale, pues esclavos, eso ya está. La sí, aportación del siglo XX, ¿no? En sí, fin, bueno, promete que nos veamos más libros tuyos. ¿Eh? Vamos a hacer seguro, una recopilación de libros. Escúchame, a mí me seguro. gustaría entrar porque yo no sé cuánto llevamos, fíjate, llevamos ya casi 50 minutos. A mí me gustaría entrar preguntándote algunas cosillas eh, más personales. Sí. Después de escribir la novela, Lena, Mm. ¿eres la misma persona que antes de escribirla? Ahora que la estás explicando, ¿te ha cambiado en algo? ¿Has visto cambios en la gente que lee el libro? Claro, al final esta novela está hecha para abrirme más a los lectores, no solo a los de género romántico que ya me leen, porque al final es una historia romántica también la que hay ahí entre líneas, y que esto es un primer libro, que faltan muchas cosas por contar. Ay, Entonces, vale, claro, eso hay que saberlo porque es así. Pero esto es como un primer acercamiento para todos, para que se planteen las cosas, porque lo que he hecho con esto ha sido unir muchos puntos, un nexo de unión con todo lo que sé y todas las cosas que han pasado y sé que están pasando, y ofrecerles un mapa a la gente para decir, bueno, si no crees, a lo mejor, si lees esto, hay algo en ti que se activa y dice, uy, pues igual me interesa un poco más, ¿no? Bueno, lo que yo siento es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando una está ya un poco en el camino y está intentando trabajar y ser consciente todos los días y al final no te acuestas siendo la misma persona nunca, nunca. ¿sabes? Pero lo que sí que sé es que este libro em, dice mucho de todo lo que yo siento y que yo creo, y hay muchas cosas que también he vivido, porque hay en el libro, por ejemplo, hay escenas y de ilustraciones de ese sueño, de los sueños de Delta, y son mis sueños. Eso es Ujú. algo que he soñado yo. Entonces es como que hago ahí un trabajo conmigo misma también, pero y también con la conciencia colectiva en general, porque esto al final va a aportar alguna semillita a la conciencia en general, porque si más gente lo lee, pues es un mapa que se va a abrir. Pero sí que siento que al final, cuando cuentas historias y hablas tanto
y canalizas y te dejas ir tanto, sí que al final es normal que esa esencia tuya, aunque sea siempre la misma, cambie y crezca un poco. Entonces sí que siento esto. También siento que era el momento de escribir esta historia y que seguramente pues no a todos les va a llegar ni les va a gustar y no pasa nada, está bien. Nada, nada, en absoluto. Pero habrá mucha gente que si le gustará. Si pudieras resumir el mensaje de ellos en una, dos o tres frases, ¿cuál sería? El mensaje, ¿eh? El mensaje de ellos es que si quieres saber realmente qué hay más allá, primero tienes que entender lo que hay más aquí, en tu interior. Es decir, no hay forma de intentar comunicarte, canalizar o ver un poco cómo es realmente esta megalatis si no te trabajas antes tú mismo. Porque esta identidad y este personaje que tenemos es un poco cárcel. Entonces tienes que romperlo un poco, irte a trabajar muy adentro, ir a ver tus sombras, tus heridas, tus patrones, para ir a tu esencia. Y una vez estés en tu esencia, en lo que somos nosotros, tal vez sea momento de que ellos contacten contigo. Qué bonito. Escúchame, y imagínate que han pasado 100 años. Ya no Sí, está, no no está, estaremos. yo no estaré seguro y tú si estás, pues mejor que casi que no, tampoco. No creo. Porque esa es otra cosa, ¿no? Esas ganas de estar mucho tiempo aquí, qué agobio. Esta longevidad, ¿no? Lo que se está buscando de... Y a mí me da, eso realmente es lo que me da más pánico de esta sociedad, este transhumanismo, Sí, esta necesidad de permanecer. Claro, yo lo entiendo, tienes miedo a la muerte. Claro, los que hemos tenido una experiencia cercana a la muerte, el otro día estuve con una medium, Carmen de Saide, que es una mujer amorosa, sí. encantadora, escritora, especialista, bueno, mediúmica, pero también tiene 92 años. Y no sé cómo vino, estaba en su casa, ¿eh? Y me dice, a mí me da una rabia cuando la gente me felicita. Y dice, pero felicidades que cumplas muchos más. Digo, no, es que no quiero, pero a mí no me líes. Oye, que tú lo quieres, yo no quiero. Y yo le decía, a mí me pasa lo mismo desde joven que lo digo. Digo, oye, qué manía o sea, que te dijeran, oye, que seas muy feliz y que vivas muy intensamente mientras estés aquí, me parece bien. Pero esa necesidad de vivir tanto tiempo, ¿cómo lo llevas tú? A ver, al final tú quieres vivir aquí, pero con la máxima calidad posible. Es verdad que hay mucha cultura de cuidarse y ahora el ¿Qué, tema de qué todos es la estos. máxima, qué es la máxima calidad? Bueno, pues al menos el saber que estás tranquilo y en paz contigo mismo y que a lo mejor todavía tienes un propósito y estás caminando a través de ese propósito. Sí lo tienes, sí Eso lo sí, tienes, lo tienes. claro. Para mí, eso si tú sigues viviendo muchos años y, y aceptas que en algún momento te vas a ir, tú puedes vivir tu vida con calma. Lo que pasa es que es verdad que hay gente que al tema de envejecer, al tema de morirse y todo, lo tienen pánico. Y por eso yo creo que se está estudiando tanto el tema ahora de la longevidad, Y si yo, del tema de rejuvenecer telómeros, de que si sustancias por ahí extrañas, de que si te aparece de repente uno que parece que se haya rejuvenecido 20 años y dices, pero, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Bueno, yo lo entiendo, pero todo esto viene por el miedo a la muerte, viene por porque el... es el miedo a morir y es el miedo a desaparecer. Y lo entiendo porque si estamos en un... ¿Sabes qué pienso? Que a veces si te dijeran que te mueres con todo este el tema de la conciencia y te dicen, bueno, has llegado hasta aquí, pero ahora vuelves otra vez, a lo mejor conoces a la misma gente que quieres, estás otra vez viviendo tu vida, tienes posibilidades de seguir expandiéndote. Solo ha sido una vida, ahora vuelves otra vez y vuelves a experimentar muchas cosas bonitas, siempre con los mismos y te acuerdas de todos. Seguramente, mm, yo no sé hasta qué punto la gente querría volver o no. Es más, sí creo que querría volver. El problema es que cuando reencarnas, claro, tú te olvidas de todo.
Y es la única manera factible que tienes de reencarnar, porque si no te volverías loco perdido. Pero hay gente que tiene el canal muy abierto y se acuerda de muchas otras cosas y de muchas otras vidas, ¿no? De estas otras vidas. Tenemos eso, Pero sabes que lo que cuenta muy bien, que me gusta mucho, Platón, el mito de cuando dice almas viajeras, ¿no? Vais a reencontrar en un cuerpo, podéis hacer, la virtud se acerca a quien la persigue y huye del que la desprecia, pero Dios es inocente, dice, vais a entrar en el río del olvido. Eso es un poco estas palabras que me encantan. Yo he sí. empezado, no sé qué te quiere decir ya, porque cuando hablas me vienen muchas ideas a la Ah, cabeza, pero sí, yo creo que es el miedo a la muerte, es la madre de todos los miedos y sí, no aceptarlo, si no aceptas el miedo a la muerte, no puedes vivir en el presente, en mi opinión, y no puedes amarte a ti y por lo tanto no puedes amar a los demás. O sea, es una cadena. Tienes que perder el sí. miedo a la muerte. Para perder el miedo a la muerte tienes que estar en el presente y conocer tu esencia. Me estoy enrodeando mucho porque tú eres la entrevistada, pero No, no es así, es que es así. Yo creo igual que yo lo creo igual que tú, es que es así. Al final, casi todo lo que nos pasa y casi muchas de los problemas que tenemos aquí es porque no somos conscientes de lo que es la muerte y nos da miedo irnos. Y nos da miedo irnos sabiendo que igual hemos tenido una vida infeliz, que no nos va bien, que tal, que cual, que al final todo es ese miedo. sí, sí, si supiéramos, si aceptáramos en una pequeña dosis que somos conciencia y que vamos a revivir lo que hemos hecho, eso es lo que yo creo, como persona que ha vivido una experiencia cercana a la muerte, claro, eso sería muy... Un momento, Xavi, ahora te pregunto yo, ¿tú crees que revives otra vez la misma vida? ¿La misma vida? No, ¿no? Yo ¿O sí? creo, yo creo que tú revives algunas experiencias, porque yo lo he revivido y porque personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte lo han vivido, lo han revivido. Ujú, Es eso. Y eso depende mucho pues, de tu nivel de conciencia. Y también puede, por otras personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que vuelvan como un engaño. Pero eso aquí no, eso es un tema delicado. Pero ya sabes de lo que te estoy sí, hablando. es Es un tema complicado. delicado, pero por eso te digo que yo creo que no se puede contar todo el golpe, pero el primero Ya. es, oye, ¿aceptas de que cuando te mueras no te vas a morir, que vas a volver a tu esencia, sea lo que seas y lo que creas? ¿No? Y luego de aquí, como tú muy bien has dicho, se abre un abanico y ahí eso es inmenso. Mm. Fíjate que los niños, hay niños que y ahí, bueno, y ahora están llegando unos niños que Espectaculares. te invito a vernos un día también para profundizar, porque creo que es un gran tema tenemos unos casos impresionantes, ¿eh? Con Luján, claro, que recuerdan vidas pasadas y se lo dicen a sus padres. No, eso es una barbaridad, Y es una barbaridad. les dicen cosas y son niños teóricamente no normales, por decir, ¿no? Según nuestros parámetros. Están conectadísimos y le Sí. dicen cosas a sus padres que sus padres conocen, pero que ellos no se lo han dicho nunca, ¿no? De antepasados suyos. Con lo cual, claro, yo creo que sí que se está despertando este mundo. Sí, yo también lo creo. Creo que es el momento y creo que es inevitable, ¿eh? Lo Sí, que y vaya a que pasar es inevitable, o sea, se hará mejor o peor, pero que hay una dependerá, energía que nos está ayudando a hacer así. Sí, sí está. sí, yo creo que dependerá de nosotros el grado de gravedad, entre comillas, ¿no? Pero que Sí, eso ya vienes, yo creo que sí. Ya, ¿sabes cuando viene la lluvia y hueles ya el lo agua, hueles. ¿verdad? Pues yo dice, uy, esto ya. Sí, Bueno, yo me estaba preguntando, porque nos vamos por las ramas, imagínate que han pasado 100 años y se ha sí, demostrado, que ya se ha demostrado, porque está demostrado, porque hay evidencias, no hay una teoría que lo sostiene, pero han pasado 10 años y de alguna manera ya se acepta que la conciencia sobrevive a la muerte y que la realidad es mucho más amplia, mucho más compleja de lo que hoy nos imaginamos, ¿vale? Imagínate qué parte de ellos o qué parte de Elena te gustaría que los lectores dijeran, ah, esto ya estaba en ellos. ¿Cómo te gustaría que dentro de 100 años te dijeran, oye, pues fíjate aquí, Elena
pegó en el clavo en esto, o 50 años en tu caso. Bueno, yo pienso que lo que a mí me gustaría que recordaran de mis libros es que al final fui una facilitadora, una mediadora de realidades con esta y que era mi manera de poner semillitas en la gente para que se dieran cuenta de que hay mucho más de esta realidad densa y que somos mucho más que esto. Y que sobre todo que mi mensaje siempre ha sido en todos mis libros que no es que seamos seres de luz, no es que seamos espíritus luminosos, es que tenemos que aceptar que también tenemos sombras y las tenemos que trabajar y las tenemos que integrar. Y esa es la manera en la que realmente seremos libres. Porque si nos creemos que somos solo luz, entonces estamos eliminando una parte nuestra que es oscura y no nos estamos aceptando del todo. Y entonces todas mis historias lo que hacen es intentar asumir esas partes de nosotros y trabajarlas. Y a partir de ahí, pues realizarnos y sentirnos más libres, siempre con un mensaje de amor, de respeto y de positividad, pero sin obviar que hay tramos difíciles y de crisis en todos. Por supuesto. Oye, muchísimas gracias, Elena, por tu tiempo, por escribir el libro, por ser tan simpática, tan honesta, tan transparente. Gracias a ti. Y no sé si quieres decir unas últimas palabras a nuestro No, nada, suscriptor. simplemente que ellos está ahí para ellos y para nosotros y que espero que disfruten mucho la lectura. Y si no es ellos, que abran bien las miras, el horizonte y que hay muchas otras semillitas que les pueden servir pues para activarse y para empezar un nuevo camino, ¿no? Y ver más allá. Y nada, y a ti, Xavi, muchas gracias por invitarme a tu canal y enhorabuena por todo lo que estás haciendo y todo lo que estás contando, que es una pasada y es una buena labor. Bueno, igual que la tuya. Muchas gracias. Y os recomendamos este libro, Cuando atraviesas el velo ya no hay vuelta atrás, una novela con tintes de realidad por una mujer de éxito, canalizadora, con muchas experiencias y una novela romántica. Nos falta un poco de romanticismo también en esta Sí, vida. siempre, hay que haber, siempre. Muchas gracias, Elena. A ti, muchas gracias.